Buenos días, John. Gracias Hola. por concedernos esta entrevista. Para nuestra fundación, Factor Humà, es un privilegio compartir las vivencias de tu trayectoria. ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro Playing the Enemy, el factor humano en castellano? Bueno, ante todo yo quería escribir un libro celebrando la figura de Mandela y preservando su ejemplo para la posteridad. El personaje político más grande y conocido con mucha diferencia en mi vida es Nelson Mandela, y el evento político más trascendental del que he sido testigo fue la final del Mundial de Rugby de 1995. Aquí en Cataluña hablamos esto de més que un club, pues esto fue mucho más que un evento deportivo. Este partido fue el escenario para una reconciliación nacional en Sudáfrica, que había sido hasta ese momento quizá el país más dividido de la tierra. Y entonces el personaje más político más grande que he conocido y el evento político más fantástico que he presenciado en 28 años de periodismo, y de repente pensé, bueno, pues puedo poner las dos cosas en un libro, y no de manera forzada, porque además para Mandela esta final de rugby fue el día más feliz de su vida, o por lo menos, mira, a nivel personal no puedo hablar, pero como en cuanto a su carrera como político, que realmente es el 95% de lo que es Mandela, fue el gran día de su vida. En el momento en que estábamos empezando a pensar en el eje argumental de la segunda edición del premio Factor Humà Mercè Sala, uno de los elementos inspiradores y embrión del acto fue la contra que te hizo Imma Sanchis en el mes de julio del 2009, y con la cual nuestra fundación se siente muy identificada, ¿no? Pues porque Imma titulaba la entrevista, bueno, titulaba esa contra, "La autoridad deviene de la coherencia". La coherencia es uno de nuestros principales valores en la Fundación. Explícame, por favor, qué es para ti la coherencia. Bueno, para mí la coherencia es Nelson Mandela. Con lo que yo me quedo de todo lo que he investigado de Mandela, todo el tiempo que he pasado con él, que es mucho a lo largo de los años, con lo que me quedo como ejemplo para mí, que intento seguramente de manera lamentablemente pobre de imitar, es su coherencia, que yo creo que es otra forma de decir su integridad. Mandela es un gran seductor, en el mejor sentido de la palabra. Es una persona que es un político absolutamente brillante, un genio de la política, porque se gana a todo el mundo. Hace lo que todos los políticos sueñan con hacer, que conquistar las mentes y los corazones de la gente, incluso sus rivales más feroces. Y lo hace porque tiene un cóctel seductor bastante amplio, un buen repertorio seductor, que siente un gran respeto por la gente que lo expresa, es tremendamente encantador, es humilde, pero la base de todo, sobre todo el encanto del mundo, no serviría para nada si no fuese por su tremenda coherencia, por su tremenda integridad. Y esto se manifiesta, en el sentido más obvio, los 27 años que pasó en la cárcel por una causa, algo que conllevó un enorme sacrificio personal. Él siempre tuvo problemas con la familia y nunca los ha acabado de superar. Fue un gran sacrificio, lo hizo para la nación, para la causa. Pero ante todo, lo que a mí me asombra de Mandela, y tengo montones de anécdotas al respecto, es cómo él es igual de respetuoso y cordial y elegante con la reina de Inglaterra, que por cierto es su gran amiga, que con el jardinero, la azafata en el avión. ¿Hasta qué punto es un gran estratega? Es un grandísimo estratega, porque un estratega, por definición, es una persona que está pensando a largo plazo. Y Mandela es una persona que me dijo una vez su abogado, antes de que saliera de la cárcel, que era como un jugador de ajedrez que se anticipa, o sea, 4 o 5 jugadas, está ya pensando por delante de lo que está ocurriendo sobre el tablero. Y por ejemplo, o sea, el ejemplo más sencillo, pero quizá más importante, es que cuando él salió de la cárcel, podía haber salido con un espíritu vengativo, que además en el que participaba la gran parte de su gente, la mayoría negra oprimida de Sudáfrica, y él podría haber hecho un llamado a la venganza, a expulsar a los blancos del país, a tirarlos todos al mar, a lo que sea.
Y él entendió que hacer eso podía dar una satisfacción fugaz, puede ser un gustito hacerlo, pero sabía que a mediano y largo plazo esto no iba a servir para nadie y que iba a ser contraproducente para todo el país. Y él entendió que uno tenía que estar ya plantando las semillas desde el primer momento para intentar lograr el objetivo estratégico, que era una democracia estable y en paz. Por tanto, ¿compartirías que es uno de los líderes más inspiradores que ha existido jamás? Es decir, ¿qué es también para ti la inspiración? Bueno, yo por supuesto que creo que Mandela es un líder absolutamente ejemplar y dudo mucho que haya habido en toda la historia un líder capaz de ganarse más gente por vías democráticas, por vía de la persuasión. Ha habido otros ejemplos de la historia que la gente se conquistó a través de las armas y el terror, pero a través de la persuasión y del ejemplo, o sea, un político absolutamente moderno, democrático, yo creo que Mandela no tiene igual. Y, o sea, para mí como persona que no es político, con lo que yo me quedo de Mandela es esa coherencia tremenda personal que él tiene. Pero si yo fuera un político, o si de repente mañana pensase que me iba a dedicar a la política el resto de mi vida, yo estudiaría muy de cerca la vida de Mandela. Leería todo, no solo el mío, leería todos los libros que hay sobre el tema, vería todos los documentales que hay y estaría ahí apuntando detalles, porque yo creo que es una especie de... Sí, es una persona muy digna de estudiar para cualquier político del mundo. Si realmente leyendo tu libro podemos aprender sobre la importancia del perdón, la no confrontación, la resiliencia, todo ello tan necesario en un momento como el actual, ¿no? Sí, Mandela es sin duda la expresión viva del perdón, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que Mandela no es que sea un pacifista, como Gandhi, como así filosofía de vida, y no es que él hubiera perdonado a sus opresores por una cuestión religiosa, por ejemplo, o incluso, como digo, de principios, sino lo que hay que entender de Mandela es que ante todo fue y es un líder pragmático. O sea, si a él le hubieran dicho que la forma más eficaz de llegar a la paz y la democracia y la estabilidad y la justicia en Sudáfrica era a través de las armas, si él se hubiera convencido de eso, él hubiera optado por ese camino. Y en efecto lo hizo a principios de los 60 y por eso lo metieron en la cárcel. Pero él, después de pensárselo mucho, muy bien, con mucha frialdad y con este pensamiento estratégico que lo caracteriza, él entendió que esa generosidad innata que él tiene y esa nobleza innata y ese impulso al perdón también innato que él tiene, que estas eran las armas más eficientes para lograr su objetivo político de la democracia y la paz. Yendo un poco a todo lo que explica alrededor de la final del Mundial del 95 en el libro, ¿hasta qué punto la visita a Robben Island inspiró y llevó a la victoria a los Springboks? ¿Y cómo influyó en la determinación del líder del equipo, François Pienaar, el poema victoriano de William Henley, Invictus, y la canción No Sisikele in Africa? Bueno, yo he hablado con casi todos los jugadores de ese equipo, que hay que tener en cuenta de que antes de que todo esto, el Mundial empezara, eran personas bastante apolíticas, eran todos, solo uno era blancos, tenían muy poca conciencia de lo que estaba pasando en su país. Y eran jugadores de rugby, que se dedicaban a esto. Pero Mandela despertó en ellos una conciencia política y entendieron a través de Mandela que eran mucho más que jugadores de rugby ahora, que se habían convertido en soldados para la democracia y la paz y la reconciliación en su país. Y claro, esto podía haber funcionado de dos diferentes maneras. O sea, el peso de entender la enorme responsabilidad política que tenía en un país tan dividido les podía haber asfixiado y cortado y podía haber jugado fatal. Pero afortunadamente ocurrió al revés. Y yo creo también esto obedece al tipo de persona que es Mandela, un encanto personal que tiene, esta coherencia, esta integridad que le emana. Y felizmente para Sudáfrica tuvo un impacto sobre los jugadores de inspirarlos a jugar mejor incluso del de su nivel habitual. Mandela habla del deporte para cambiar el mundo.
Tiene el poder de inspirar y de unir a las personas como pocas cosas más. ¿Cómo lo ves? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con Mandela en eso. Mandela dice esto, que el deporte tiene, sí, esta gran capacidad de inspirar. Bueno, es verdad, claro, que el deporte, cuando uno va a ver a su selección o su club o lo que sea, que hay un punto de conexión emocional, tribal, un grado de emoción que pocas otras cosas provocan. Pero yo creo que esto de extrapolar el ejemplo de Sudáfrica, el Mundial de Rugby, y decir que con otros deportes, en otras circunstancias, otros países, se puede sacar un resultado igual, yo tendría mis dudas. Porque lo que pasa es que en Sudáfrica el tema del rugby fue muy especial. O sea, no podía haber sido el fútbol o otro deporte importante ahí, el cricket o lo que sea, sino porque se dio esta casualidad que esto no se da en otros países, de que el rugby fue un símbolo tan potente de división, de la división de ese país. Fue la religión para los blancos y ergo odiado por los negros. Muy bien, John, muchísimas gracias por tus palabras. Por último, queríamos pedirte que nos dedicaras el libro que lleva el mismo nombre que nuestra fundación, y también un libro que has dedicado a tu hijo, James Nelson. Sí.